Vicente, Dime, Eva, siéntate aquí conmigo. ¿qué vamos a hacer hoy? Aquí. Vale, pues mira, hemos venido a una pinada en la que Preciosa. podríamos encontrar algunos pinos que son válidos para resinar. O sea, que vamos a hablar de la... Resinación de pinos, ¿de acuerdo? Eso Vamos a es- obtener resina, ¿eh? Vamos a obtener resina. ¿Tú sabes que es uno de los oficios más antiguos que hay desde que existe Algo la había, humanidad? algo había oído, algo había oído. Ya hay desde el Génesis. Hablaban que Noé usaba la resina para Correcto. aislar... Para el arca, ¿no? Para su arca. Para el arca, sí, sí, ¿Tú te sí. imaginas cuántos pinos tuvo que resinar? Primero para hacer el arca. Y luego para resinar y que no entrase el agua en el arca. Con Madre todos mía. esos animales ahí dentro. Qué barbaridad. Bueno, nosotros no vamos a hacer tanto, ¿eh? Vamos a No. obtener algo de resina. Pero Hemos si no- venido pues a un lugar que creemos que es idóneo. Hay que buscar qué pinos podemos hacerle la resinación y que no sufra daños el pino. Entonces la resinación es el proceso de obtener resina De un pino. En fin, bueno, pues todo eso vamos a ver hoy. Todo eso vamos a ver poquito a poco. Iremos viendo las fases del proceso. Sí. Veremos cómo recogemos la resina y esperemos que os guste la experiencia que vamos a tener. Venga, a por ello. Yo estoy viendo uno, este ¿Te llama? me gusta, O a mí también. este de aquí. ¿Nos quedamos con este? Sí, Vamos a pedirle permiso. pedimos. Sí, Venga. pero tenemos que ver que a 1,20 m de altura, como mínimo, tenga un diámetro de 30 centímetros. Este tiene más. Este lo tiene pasado. Vamos. Este lo tiene pasado. Entonces, con este podríamos empezar la experiencia. Bueno, Eva, vamos a empezar con el primer paso, ¿de acuerdo? Una vez tenemos ya el árbol seleccionado, lo que tenemos que hacer es, bueno, pues marcar qué cara vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Ok. Le vamos a hacer 5 caras al pino. Es decir, Pero todas de golpe, ¿no? no, se le puede hacer 5 caras de trabajo al pino, ¿de acuerdo? Y cada cara se trabaja durante 5 años. Por lo tanto, 5 por 5, durante 25 años se puede trabajar este pino y haciéndolo bien no va a morir, ¿de acuerdo? Sí, no se le hace daño mortal. Entonces lo que vamos a hacer es ir preparando la cara que vamos a trabajar durante los 5 primeros años. Muy bien. ¿Qué se llama entalladura? La parte que vamos a trabajar durante el primer año. Entalladura de primer año, entalladura de segundo año, de tercer año, de cuarto y de quinto año. Muy bien. Para que lo podamos entender todos, vamos a empezar por la primera, Vamos que a es una empezar- entalladura. Vamos a empezar a marcar, lo primero que vamos a hacer es con esta herramienta que se llama desroñador, Ujú. está muy afilada, recuerda a una azada pequeña, muy afilada. Vamos a rebajar la corteza externa, la corteza gris, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a quitar la roña. Que La dicen. roña. Vamos a trabajar, vamos a decidir que esto, por donde estoy pasando yo, ¿de acuerdo? Va a ser la parte que vamos a trabajar durante los 5 primeros años. Ujú. Bueno, vamos a rebajar con esta herramienta primero la corteza gris. Va a salir una corteza roja muy bonita. No Muy puede bien. salir corteza blanca, No. corteza roja. Porque hay una diferencia Sí. entre lo que es trabajar la resina a un Esto es una homicidio, labor preparatoria. porque no queremos un homicidio. No, hay que hacer las No cosas hay bien que para que el llegar- árbol no se queje. Exacto, no hay que llegar al blanco. No. Pues mirad, muy sencillo. Como esta es la parte más difícil, trabajar la parte de abajo, ¿de acuerdo? Voy a dar la espalda, os pido disculpas para poder trabajar y vamos a rebajar, mirad. Como podéis imaginar, el filo de la herramienta es fundamental. Dicen que los resineros, dicen que los resineros no le temen a los pinos, pero tampoco le temen a los cacharros del vino. La 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 la. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcarle unos límites, ¿de acuerdo? Para que la herida que le vamos a hacer no salirnos de los límites Ujú. Marcar el idóneos, margen. ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejar el desroñador
y vamos a coger un trazador, ¿de acuerdo? Esto es un trazador, mirad qué herramienta tan sencilla. Viene a ser como una U, ¿de acuerdo? Mirad, una U, ahora sí que se ve una U. Y tenemos dos puntas, ¿de acuerdo? Nada, puntas no nos vamos a hacer daño, cuidadito con el destornillador, tiene que estar muy afilado. Esto simplemente me va a servir para, fijaos, lo voy a apoyar en lo que he quitado la roña y haré una Vas a subida. marcar el diámetro, la distancia, perdón. Voy a Vas medir marcar... esta distancia, Eso ¿de acuerdo? La herida que le haremos posteriormente no puede sobrepasar este límite. Muy bien. Con este límite ya le estamos haciendo al pino faena, no nos excedemos, ¿de acuerdo? Muy Es bien. para no te pases de aquí, Ok. ¿de acuerdo? Pues simplemente, fijaos, consiste en, me pongo aquí y ahora es simplemente que me marque un par de líneas paralelas y ya está. Una línea, mirad ahí otra línea, Sí una que se línea, otra línea, ahí se ve perfectamente, Sí. una línea, otra línea. Muy bien. Y ahora vamos a cambiar de herramienta. Bueno, pues vamos al siguiente paso. A ver, ¿cuál ¿De es? acuerdo? Cuando le hagamos la herida al pino, Ujú. el pino va a reaccionar, digamos, expulsando resina para cicatrizar la herida. Es su defensa. Es su defensa para una herida, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir preparando para recoger la resina, ¿Qué es lo que nos interesa? ¿de acuerdo? Que es lo que nos interesa, y que las vamos a recoger en un bote que se llama pote, y va a aparecer. ¡Ajá! Aquí en mi mano ha aparecido. Como veis, antiguamente eran de cerámica, de barro cocido, se rompían, y ahora es de plástico, ¿de acuerdo? Muy Aquí bien. vamos a recoger la resina, En el ¿de acuerdo? bote. Pote. Entonces, vamos a ir preparando a qué altura podemos ir trabajando con la herramienta más característica de la resinación, que se llama Skoda. Es esta herramienta. Mirad, así la vais a ver mucho mejor. La Skoda realmente es esto. Mirad la forma que tiene Es como una L. y corta por aquí y por aquí. Porque la herida que le vamos a hacer es como un rectángulo que le vamos a... Una U. Sí, es de acuerdo, Sí. es una U, aquí tenemos una U, le quitaremos como un rectángulo de la piel Eso hasta es. llegar a la madera blanca. Entonces ahí sí que va a resinar. Vamos a quitarle lo que es la primera pica, que es esa primera herida. Ok. Luego ya colocaremos, ya veréis cómo se coloca el pote, ¿de acuerdo? Voy a hacerle. Muy bien, pues vamos a ver. Importante, como está tan bajo en la zona de trabajo, ¿de acuerdo? Sí. Me arrodillo, de modo que no padece mi espalda, ¿de Claro. acuerdo? El árbol no es recto, tiene curva, por lo tanto, cuando yo trabaje, le voy curvando la herida, Muy ¿de bien. acuerdo? Entonces, poquito a poco, se trata de quitar la corteza más roja. Sí. Y hacer como un rascado más fino. Mirad ahí el color, ¿de acuerdo? Sí. Tengo que eliminar este rojo y llegar a ese color blanco, poco a poco, ¿eh? No Sí. tenemos prisa. Para no hacerle, Para no hacerle demasiado daño. daño. Muy bien. Mirad ahí cómo se va viendo ya perfectamente Se ve estupendamente. la herida. Pues venga, insistimos un poquito más, suavemente. Esto que estoy quitando yo Sí. se llaman serojas. Estas virutas se llaman serojas. Son finitas, lo vamos haciendo muy bien. Y están húmedas. Correcto, Están muy de húmedas. resina ya, ¿eh? Y Mira, qué bien huele, por Sí. favor. veis, poquito a poco. Ya está ahí la madera Mirad. blanca y ya se le ve la humedad, Si se enfocásemos muy, sí, se vería perfectamente. que ya empieza a sudar. Jeje, correcto. Empieza a sudar. Voy a terminar para hacerlo bien, ¿de acuerdo? Ujú. Esto es, bueno, pues hay que tener un poquito de paciencia. Vamos a hacerle bien esta primera pica, acordaos. De acuerdo, pues me tenéis aquí con el mazo de Thor, ¿de acuerdo? Algo muy importante, fijaos que es madera. Le han puesto el hierro simplemente para proteger y que nos abra la madera, pero golpeamos madera, porque vamos a utilizar una herramienta que se llama media luna, que es completamente de metal. Si en el monte yo golpease la media luna, aquí está, fijaos, mirad, tiene como una especie de V y vamos a hacerle unas guías aquí. Pero yo voy a golpear esta parte, donde tengo yo el dedo pulgar. Si lo golpeo con metal,
en el bosque pueden saltar chispas metal contra metal. Entonces mejor golpear madera contra metal. El trabajo de resinero es duro. Es duro, es duro. Luego se hace en épocas de mucho calor, hay avispas, hay abejas, hay tábanos, cuidadito, ¿de acuerdo? No es fácil, no es fácil. Esto simplemente es hacerle una guía ahí en el pino para incrustar lo que se llama grapa. Os presentaré la grapa lo que es. Vamos a hacerle la guía, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí, luego terminaré de quitar la corteza roja y hay que golpear fuerte, ¿eh? Me levanto. Y ya hemos marcado, voy a quitarla, la media luna, y ahora voy a rebajar la poquita corteza roja que me molesta con, de nuevo, la escoda. Muy bien. La tengo aquí y mirad. Qué Ahí vamos. fácil sale. Mira, Mira, muy bien. ¿de acuerdo? Ya le has hecho totalmente la forma. Exactamente, hace una especie de V. Está súper afilada, ¿eh? Voy a acercarme al otro lado, os doy la espalda de nuevo, sin debes tener muy buen estilo, ¿eh? Mirad, la V que hemos marcado. ¿Veis? Allí le habíamos hecho la marca hendidura antes. Vamos a marcar bien el vértice, ahora que ya no tenemos corteza roja. Perfecto. Está estupendo. ¿Veis? Parece que le hago daño, pero no le hago daño, ¿eh? Estoy haciéndole mucho daño a la corteza, que es parte muerta. Sí, sí. Es como muerta, cortar ¿eh? las uñas. Perfecto. Tenemos el mazo, tenemos la media luna y tenemos la grapa. Muy bien. La grapa tiene la misma forma, mirad, tiene la misma forma, Sí, ¿de acuerdo? claro. Entonces ahora se trata de ajustar en la herida que hemos hecho, aquí, aquí, ¿de acuerdo? Nos ayudamos de nuevo del mazo, golpecitos suaves. ¿Qué función tiene la grapa? Por el pico de la grapa va a caer aquí en un bote. Un bote que ya sabéis que su nombre es pote, ¿de acuerdo? Y lo vamos a situar aquí. ¿De acuerdo? Mirad, ya es conocido por todos nosotros el pote. Y el pote hay que colocarlo así, ¿de acuerdo? Claro, si lo suelto se cae. Tengo que poner una simple, le llamamos punta, es un clavo. Sí, es un clavo. Es un clavo. ¿Dónde lo ponemos? Aquí. Le tomo la medida, ahí, ¿de acuerdo? Lo quito, vamos a darle, ¿de acuerdo? De nuevo, hemos entrado en la corteza, ¿de acuerdo? No hemos llegado a hacerle daño. Vamos a ver si lo hemos hecho bien y si no, volvemos atrás. Sí, volvemos a tomar la medida. Está perfecto. Magia. Sí, está levitando. Y ahora, poco a poco, y sobre todo en los meses que hace más calor, la resina va fluyendo por aquí y la recogemos en el pote. ¿Cuánto tarda más o menos en...? Vale, pues mirad, hay un sistema que se utiliza una pasta que se hace con una Un arcilla ácido. y con un ácido. Eso es. ¿De acuerdo? Entonces, esto es sin ácido. ¿De Ajá. acuerdo? Sin ácido, pues a lo mejor tenemos que venir aquí cada 6-7 días y tenemos que subir la pica. Es decir, cogeríamos de nuevo la escoda La escoda. y subiríamos la herida. Ujú. Por eso cada vez subimos, subimos, subimos. ¿De acuerdo? Durante un año, ¿de acuerdo? Pues trabajaríamos unos 80 centímetros, más o menos, en un año. Pero ahora mismo, ¿de acuerdo? Simplemente es refrescar. Si no utilizamos el ácido, pues pongamos cada 6-7 días. Sí, una si, semana. si utilizamos ácido, se pone únicamente, es como un cordón blanco, que parece como cola de carpintero. Sí. Correcto. Y se lo pondríamos aquí, la parte de arriba simplemente, tocando la madera blanca, ¿eh? Tocando la madera blanca. El Mira, ácido lo que hace es mantener abierta la herida. la herida, ¿veis? Aquí donde yo lo estoy haciendo ahora, ahí pondríamos el ácido blanco, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué hace? Que retrasa La cicatrización. la cicatrización. Todo el tiempo que se retrasa la cicatrización me está dando resina.
puedo alargarlo pues a lo mejor 10 días, 12 días sin venir a visitar el pino de nuevo. Tranquilamente, y va fluyendo y se Correcto. va recogiendo. Entonces, según el método que tú quieras utilizar, Correcto. hay muchas formas de resinar. Sí, 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 sí. Puedes utilizar el ácido, puedes venir y ir haciendo rascados manuales para mantener la herida abierta. Sí. Y una cosa muy curiosa, y es que cuando fluye líquida. Sí. Y es porque aquí dentro está a una presión. Está la resina a una presión que mantiene el pino. Cuando sale fuera, con el calor sale líquida y los terpenos que tiene se evaporan. Hay una parte que es muy volátil, son terpenos que se volatilizan al entrar en contacto con el oxígeno y se queda la parte sólida, que son ácidos resínicos y otro tipo de terpenos que hacen que se haga dura. Muy dura, sí, sí, sí. Muy sí. dura, y es lo que protege y emula la corteza que hemos quitado. Tú me has quitado corteza, pues yo voy a ver cómo fabrico más corteza para evitar que entren patógenos, para evitar que entren animalitos, insectos que puedan hacerle daño al árbol. Es su forma de protegerse y es como generar una nueva corteza. De hecho, no se pudrirá la madera porque esta resina va a cicatrizar, va a desinfectar y protege el pino. El pino no va a morir, No se muere. El pino no muere. Y repetimos, haremos un trabajo subiendo durante 5 años. En el carao que hemos elegido. Efectivamente. Y luego pasaremos al carao, el segundo carao, que se separa de este primero. Dejaremos una zona sin tocar que se llama de corteza, que se llama repulgo. El repulgo. Repulgo es una zona, de acuerdo, que la tenemos que respetar, de acuerdo, Sí. y podemos empezar la segunda cara. Otros 5 años y el pino no muere. Ya está ahí, es fabuloso porque ya está empezando a Sí, sudar, sí. Vicente, mira. Mira las gotitas como el sol te las Sí, son identifica como enseguida. cristales ahí, Correcto. súper bonito. Y huele, es fabuloso como huele. Cuanto más alta sea la temperatura ambiente, Sí. fluye más líquido, Mucho más, es sí. más rápido. Esto es absolutamente sostenible. El pino seguirá vivo, seguirá creciendo. ¿Por qué? Porque entre una cara y la cara siguiente voy a dejar una zona sin tocar para que pueda circular la savia. Trabajándolo bien, no muere el árbol, no secará ramas, nada. Maravilloso. 25 años de trabajo obteniendo resina de este ejemplar. De una manera natural Totalmente sostenible. y económica. Haciéndolo bien, el pino no padece. Fabuloso.